Hola, ¿qué tal? Esto es Por Su Gracia. Mi nombre es Wendy. Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión, ¿verdad? Quiero hablarles de lo que es el arrepentimiento. Y en la palabra de Dios, el arrepentimiento se menciona muchísimas veces porque es algo que nosotros necesitamos hacer si queremos venir a los pies del Señor. Yo, por ejemplo, entiendo el arrepentimiento como un cambio de pensamiento, un cambio de vida que también muestra frutos. Entonces, cuando uno acepta que es un pecador, uno empieza como a ver su vida de atrás, empieza a evaluar la vida que hemos llevado hasta el momento, vemos si hemos hecho daño a otras personas o vemos en realidad que nosotros hemos hecho cosas que han traído consecuencias dañinas a nuestras vidas. Entonces eso hace que nosotros entremos en un estado de culpabilidad, un sentimiento de tristeza bien profundo. Y en algunas personas eso causa un arrepentimiento, o sea, causa que la persona deje de hacer eso que está mal en su vida y vuelva a un estado en comunión con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros dejamos nuestra vida vieja atrás y empezamos a vivir una vida más agradable al Señor. Yo, por ejemplo, cuando entré a los caminos del Señor, lo hice porque estaba haciendo cosas en mi vida que vi que eran desagradables a los ojos del Señor. Y muchas personas no entienden eso, no entienden cómo una persona que disfrutaba de la vida, que disfrutaba de lo que el mundo le ofrecía, que compartía mucho con amigos y que le gustaba la fiesta, le gustaba bailar, cómo una persona puede cambiar tanto que de repente, es como si fuera de repente, cambia su estilo de vida, cambia su forma de ser, su forma de pensar y abandona todo, abandona su vida que ellos consideran o que las personas consideran que era la vida buena que todo el mundo lleva, y hace un cambio y se va y se refugia, por ejemplo, en la palabra de Dios, va cambiando conforme a una religión que ellos consideran que es una religión, y no entienden que el shock de tú ver quién tú eres ante los ojos del Señor, o sea, de ver tu pecado, de ver verte como Él te ve, es algo fuerte. Es algo fuerte y es algo que cambia tu vida. Por lo menos a mí me cambió. No sé a otras personas, pero yo en realidad cuando vi mi pecado, cuando sentí ese dolor profundo, que yo no era que le estaba nada más causando dolor profundo a gente que estaban, por ejemplo, a mis hijos y a exparejas y así. Era un dolor profundo por lo que yo estaba haciendo que era desagradable al Señor. Y al mismo tiempo yo lo vi como algo desagradable en mí. Y no me gustó lo que vi. Entonces eso me llevó a un arrepentimiento, a una tristeza tan profunda que yo dije, yo no puedo ser así, yo no quiero ser así, yo desde hoy dejo de ser así. Y eso fue el momento en el que mi vida cambió, que le di un giro y no volví atrás. Eso es lo que es un arrepentimiento. Cuando tú haces un cambio en tu vida, que tú haces un pare y haces un cambio en tu vida tan profundo y tan drástico que tú no vuelves atrás. Que tú, si es como cuando tú andas por una calle y ves que esa calle no tiene salida, entonces tú tienes que devolverte, tienes que volver al camino principal. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo iba en un camino que era totalmente opuesto a lo que Dios quería para mí. Y eso yo tuve que hacer un U-turn y volverme al camino que Dios había trazado para mí. Entonces eso es lo que es el arrepentimiento en mi entender, como yo lo puedo entender humanamente, ¿verdad? Que es muy diferente a un remordimiento.
Y cuando uno tiene un remordimiento, uno puede sentir tristeza, puede sentirse culpable, puede sentir que hizo algo mal, pero no se arrepiente del pecado, sino de la consecuencia que trajo ese pecado. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene un remordimiento, ahí viene un dolor, pero no es un dolor que te cambia tu vida, es un dolor que tú lo sientes, pero conforme va pasando el tiempo, ya el dolor se va mitigando y tú puedes volver otra vez a hacer eso mismo que te llevó a ese estado de tristeza, sin arrepentimiento. Vuelves otra vez y lo haces. O sea, si está ahí el pecado, vuelves otra vez y justificas el volver a hacerlo. Porque empiezas tú mismo a justificar en tu mente, bueno, pero la otra vez pasó esto y lo otro, pero eso no quiere decir que si yo lo hago de nuevo va a volver a pasar eso y así. Entonces uno empieza como a justificar eso. Pero en realidad, para tú encontrarte con el Dios vivo, este Dios que nosotros los cristianos servimos, nosotros debemos llegar a un arrepentimiento total, a un cambio de vida, a un cambio donde nosotros nos apartamos del pecado. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar la palabra pecado. Yo sé que hay mucha gente que le molesta cuando un cristiano le habla del pecado, porque es que el pecado es algo natural para muchos, es algo con el que ellos viven y comparten todos los días y no lo entienden, no lo ven como pecado, lo ven como un estilo de vida o lo ven como algo que es inherente en ellos y entonces creen como que no tiene consecuencia y no tienen que cambiarlo porque así son. Es como yo digo, así soy yo. Entonces, cuando yo vi mi pecado, yo pude ver que así no era yo, que ese pecado me llevó a ser una persona totalmente diferente a como yo era. Entonces eso violó mi conciencia. Y al violar mi conciencia es mucho peor, porque entonces yo siento como que no era yo. Y es algo bien difícil de explicar. Entonces, cuando yo me arrepentí, busqué al Señor, busqué su perdón, que eso es otra de la manifestación de un arrepentimiento verdadero. Cuando tú buscas el perdón de Dios, cuando tú necesitas escuchar de Dios que Él te perdona y que Él todavía te quiere, que Él todavía está contigo y que Él te va a ayudar a superar eso de lo que tú te estás arrepintiendo. Entonces, ahí hay un apoyo del Señor. Eso es algo que viene con el arrepentimiento de verdad. Tú buscas el perdón de Dios y al mismo tiempo ese perdón de Dios te va a hacer ver que tú también tienes que buscar el perdón de esas personas a las que tú dañaste o esas personas a las que ofendiste, esas personas a las que tú le faltaste. Tú vas a buscar el perdón de ellos también. Entonces ahí ves cómo tu vida da un giro total, es un cambio total. Entonces, cuando una persona viene a ti y no está arrepentida, puede ser que esté triste, puede ser que tú creas que la persona tiene un cambio, pero eventualmente tú vas a ver que esa persona no ha cambiado y el mismo pecado con el que la persona te ofendió va a volver a pasar de nuevo, porque la persona en realidad no se arrepintió, simplemente se sentía mal y no hizo el cambio necesario. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento? Yo te voy a leer lo que dice el diccionario bíblico. Arrepentimiento es cambiar de opinión o propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra un cambio a mejor, una enmienda. Y siempre tiene que ver con apartarse del pecado o del mal. Y por ende, esto nos lleva a acercarnos más a Dios. Entonces, si tu arrepentimiento no te acerca más a Dios, entonces no fue arrepentimiento, fue simplemente un remordimiento. Cuando te arrepientes, tú analizas lo que has hecho mal, ¿verdad? Y tomas la decisión de cambiar esas acciones y no volver a hacerlo nunca más. Nunca más, nunca más lo vuelves a hacer. Por eso tú ves personas que eran alcohólicos, por ejemplo, y cuando se arrepienten y salen de ese alcoholismo, no vuelven o luchan, tienen una lucha constante en contra de eso, porque entonces va a venir la tentación
muchísimas veces, pero cuando tú tienes la seguridad de lo que Dios ya te dijo y que Él te va a ayudar y que tú tienes ese poder y esa fe en que tú vas a superar esa tentación, tú lo vas a superar y no vas a volver a caer en ese pecado, en ese alcoholismo o en cualquier adicción que tú tengas de cualquier tipo. El arrepentimiento de verdad te cambia y tú no lo vuelves a hacer. Para arrepentirse uno tiene que reconocer que hicimos mal. Si tú no reconoces que estás haciendo mal, tú no te vas a arrepentir y tú no vas a buscar ese cambio ni vas a buscar esa cercanía con Dios tampoco. Entonces hay que reconocer que estamos mal. Y eso va en todo. Cuando tú no reconoces que estás mal y en realidad te metes en tu cabeza que estás bien, entonces eso crea un orgullo en ti que no te deja ver la realidad, no te deja ver tu pecado. Si tú de verdad quieres la salvación y quieres tener una comunión con el Señor, tienes que arrepentir. Juan el Bautista, cuando estaba abriéndole el camino, preparando el camino para la venida del Señor, para que Jesús empezara su ministerio, él bautizaba para arrepentimiento de pecado. O sea, así era que él estaba llamando a sus discípulos a arrepentirse y a bautizarse, porque el arrepentimiento era parte de ese camino que lo iban a llevar a ellos a obtener la salvación eventualmente. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? La tristeza del mundo produce muerte, porque no te lleva a un arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento que te lleva a la salvación es una tristeza que según Dios produce un arrepentimiento de verdad. Nosotros debemos siempre procurar la gracia del Señor, que esa gracia no se agote, porque en verdad uno cree, Dios es paciente, tiene mucha paciencia y nos da muchas oportunidades y siempre nos está dando de su gracia para que nosotros podamos alejarnos del pecado. Pero llega un momento, de verdad, que nosotros estamos tan lejos, pero tan lejos del Señor, no tenemos comunión con Él, no tenemos una lealtad hacia Él, no somos fieles a Él. Esa paciencia se va a agotar y esa gracia se va a terminar y esa salvación no va a venir porque ese arrepentimiento tuyo nunca vino. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en Hebreos 12, versículo 17, dice así, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y yo te voy a decir una cosa, cuando el Señor dice no, es no. Y tú puedes gritar, llorar, tener una pataleta, no importa. Cuando Él dice que no, es que no. Y si Él ya dijo, hasta aquí llegué contigo, hasta ahí llegó contigo. Entonces, por eso a muchos los ha abandonado a su pecado. Y lo dice ahí en Romanos, que no voy a decir qué versículo porque no lo tengo ahora mismo en mi mente, pero sí dice que los abandonó. Entonces hay que procurar no llegar hasta ese punto, ¿verdad? De que el Señor se agote, la paciencia del Señor y que ya su gracia se acabe y que Él no nos ofrezca más oportunidad para arrepentirnos. En Ezequiel 24:14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor. Entonces, imagínate eso, que el Señor se canse de ti y ya no te dé más la oportunidad de arrepentirte. Esto, así le pasa a muchas almas se han estado perdiendo. ¿Por qué? Porque van en la vida creyendo que tienen una vida larga por delante y viven su vida y no le importa nada de lo que están haciendo, no importa si están afectando a otras personas, no importa si se están afectando ellos mismos. Ellos dicen que la vida es una y hay que vivirla, y entonces eso lo hace ir por la vida sin pensar en arrepentirse, sin evaluar su vida. Y llega un momento que si, por ejemplo, le pasa un accidente y murieron sin arrepentirse. Y eso está pasándole a muchísimas personas. Ahora mismo hasta con el virus se han enfermado
se han ido a un hospital solo donde no tienen a nadie y mueren solos. Quizás puede ser que se arrepientan allá en el hospital, no sé, pero la realidad es que nosotros deberíamos todos de evaluarnos, de conocernos, de saber cuando nosotros estamos mal y buscar la ayuda del Señor. Nosotros no podemos batallar solos, nosotros necesitamos al Señor para poder batallar y ser triunfadores cuando se refiere a pelear en contra del pecado. Porque el espíritu y la carne siempre van a estar en conflicto, porque siempre van a estar en una pelea constante de que yo quiero hacer algo que es espiritual, algo que es bueno, y esta carne me está llamando a hacer algo que es totalmente mundano. Entonces, hay un conflicto, y si tú lo quieres pelear solo, lo vas a pelear y no vas a ganar, porque en realidad el que te ayuda a ganar esa batalla es el Espíritu Santo, que te santifica y te ayuda a ti a tomar fuerza, a fortalecerte en el Señor, para que entonces puedas luchar con armas espirituales y no carnales, porque ahí es que está el detalle, que peleamos carnalmente y no peleamos espiritualmente, que es a donde está afectando, nuestro pecado está afectándonos espiritualmente, porque nos está desconectando de Dios, de esa fuente de vida, nos desconecta. Y cuando no estamos en comunión con el Señor, estamos solos. Nosotros debemos siempre de tener esa comunión con el Señor para poder encontrar la fuerza para nosotros luchar contra el pecado, contra la tentación, contra el mal que nos acecha en todo momento. Otra cosa que dice el Señor es que nosotros debemos de demostrar frutos de que nos arrepentimos. No es como que nos arrepentimos y ya, y vamos a seguir la vida como si nada. No, nosotros vamos a hacer obras, vamos a mostrarle al Señor de que nosotros de verdad nos arrepentimos, y Él lo busca eso, Él espera de nosotros ver esos frutos de arrepentimiento. La palabra dice que luego de arrepentirnos debemos mostrar fruto de arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios desea que nos arrepintamos, que nos volvamos hacia Él, que busquemos su perdón, para que podamos alcanzar misericordia y para que podamos ser libres del pecado, de la maldad, libres para nuestra salvación. Entonces el Señor nos da esa oportunidad, pero está en nosotros. Esa dureza del corazón de nosotros es la que nos impide alcanzar ese arrepentimiento y por ende la misericordia del Señor, la salvación. En Romanos 2:5 dice: pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debemos siempre recordar que Dios es justo. Él en su justicia puede hacernos ver las consecuencias de nuestro pecado. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Dice en Apocalipsis 2:5, porque el Señor siempre está buscando de que nosotros lo busquemos de corazón y que nosotros nunca dejemos de perder ese amor que nosotros tenemos por Él, porque cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él a buscar el perdón, le mostramos amor, le mostramos que lo necesitamos, y eso es algo del que el Señor le agrada, de que nosotros lo busquemos porque lo necesitamos, porque de verdad nosotros no somos nada sin Él. Entonces, dice en Apocalipsis, esto es hablándole a la iglesia de Efesios, ¿verdad? Él le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces el Señor ahí le iba a quitar esa prominencia que tenía esa iglesia, le iba a quitar el candelero, porque ellos no se arrepintieron de su pecado, y de su pecado fue el alejarse del Señor, el perder ese primer amor que ellos tenían al principio. Y así es como todos nosotros vamos a los pies del Señor y tenemos ese deseo de agradarle, de leer su palabra, de adorarlo, de
buscarlo todos los días, de tener esa comunión con Él, pero conforme va pasando el tiempo, las cargas del día a día, las cosas que nosotros hacemos, si nos descuidamos, nosotros perdemos ese primer amor y nos vamos alejando del Señor, a veces sin querer y sin darnos cuenta. Entonces, ahí el Señor dice que nosotros debemos de volver atrás y de arrepentirnos de eso. Y que así Él va a evitar esa ira en contra de nosotros. Y así verán nuestras obras también. La iglesia había dejado su primer amor, y yo veo muchas iglesias ahora mismo que han dejado su primer amor, que ya no tienen ese deseo de seguir luchando, de seguir buscando la comunión con Dios. Y se nota en las personas, nosotros muchos que estamos, decimos con la boca que queremos al Señor, pero con nuestra conducta le demostramos lo contrario. Y eso es otro problema que hay, que no nos damos cuenta de que estamos viviendo en dos aguas. Hablamos de Dios y queremos estar con el Señor, pero también queremos estar con el mundo. Y Él dijo en su palabra que no podemos tener dos amos, porque vamos a adorar a uno y a aborrecer al otro. Entonces, no podemos vivir así. Nosotros tenemos que tomar una decisión, y si tu decisión es arrepentirte de corazón, verás la gloria del Señor en tu vida. Vas a ver cómo Él va a glorificarse en tu vida. Si tú quieres disfrutar de esa gracia del Señor, de ese amor que el Señor comparte con uno, cuando nosotros nos acercamos a Él de corazón, con un corazón humillado y contrito, tú lo vas a ver y vas a experimentar la bondad del Señor de una manera distinta, porque Él en realidad pone en alto al que lo pone a Él en alto. Y entonces eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, el acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, para que Él pueda ser exaltado, glorificándose en nuestras vidas. Entonces yo los voy a dejar con este verso de Isaías 57, versículos 15, dice así: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces ahí claramente el Señor nos dice que si nosotros tenemos un corazón arrepentido y humilde, Él estará con nosotros y viviremos allá en el lugar alto. Estaremos con Él en ese lugar alto, vamos a vivir en el Espíritu, vamos a poder mostrar obras, vamos a mostrar frutos de que nosotros de verdad llevamos una vida consagrada al Señor y que estamos en total comunión con Dios y llevamos esa vida agradable a Él, alejado del pecado. Me da sentimiento el ver muchísimas personas que quieren buscar del Señor, que lo quieren buscar, pero no se han arrepentido. Y necesitan arrepentirse, necesitan ver su pecado. Cuando vean su pecado, entonces ellos van a poder tener esa fortaleza y ser esa persona que Dios quiere que sea, una persona apartada para Él y una persona que tiene un corazón humilde, un corazón conforme al corazón de Dios. Y nada, yo me despido y nos vemos por aquí pronto. Bendecidos, que la pasen bien. Bye bye.